Vivimos en la era de la desigualdad, pero no vivimos en la era de la pobreza. Las cosas marchan mejor que en otros momentos. La mejora hasta ahora había sido lineal, pero algo se ha roto, y ahora el ser humano se preocupa de su propia ociosidad y hace gala de su estupidez. Nunca antes habíamos visto tanta gente no haciendo nada productivo y criticando todo cuanto ha permitido que ellos puedan hacer nada productivo. Nunca antes el riesgo de deconstruir todo, cuanto se ha hecho hasta la fecha, había sido tan notable. No hablo de una crisis puntual, económica, sanitaria o lo que sea. Hablo de una crisis de comprensión. La crítica al capital se nutre de críticos al consumismo, cuando no tiene nada que ver. Alguien que consume mucho no es un capitalista, porque no acumula capital. El capitalista ahorra, invierte, crea cosas. La crisis que ahora nos ocupa es la que obliga a pensar críticamente sobre todo lo que ha permitido que nuestro mundo sea menos desigual realmente. Nos guste o no, el mundo está cambiando a una velocidad notable y en dirección contraria, por cierto. La gente se está acomodando a lo necesario a cambio de no decir nada, de no entrar en lo sustancial, y si lo hace es bajo la directriz del que te garantiza esa comodidad. La rana, el cazo y el agua caliente a toda máquina. Yo del futuro sé poco. Solo intento interpretar lo que otros dicen, lo que leo, lo que deduzco de autores de todas partes, investigo y luego os lo transmito. Seguro que me equivoco en muchas cosas, pero la verdad es que hay poca decisión aparente por parte de los que lograron sentarse en los sillones de alcántara más cómodos que hay, los del chofer, los de la visa oro cubierta a nuestra cuenta. Poca decisión por falta de conocimiento o por conservarlo todo el máximo tiempo posible. Pero hay poca iniciativa por atacar lo que realmente nos está pasando. Los riesgos y problemas a los que vamos a enfrentarnos van a reconfigurarlo todo, van a cambiarlo todo. Hagan algo o no lo hagan esta gente. Algunos dirán que no quieren mensajes de alerta, o como dicen ellos, pesimistas. Ok, pero si lo que quieres es salvar los muebles, incluso sacar ventaja, sobrevivir o crecer, da igual, lo mejor es que la tormenta no te pille paseando por el parque sin paraguas, feliz. Lo mejor es que no te pille por sorpresa. Eso ya será una ventaja. Hoy te voy a hablar de ese paraguas. Recuerda que no tengo Patreon ni acepto donaciones, solo con un like y una suscripción puedo saber que valoras las horas de investigación y trabajo que publico finalmente aquí. Quédate, que lo de hoy también te interesa. La primera era de la desigualdad global se extiende aproximadamente desde 1820 hasta 1950, un periodo caracterizado por el aumento constante de la desigualdad. Alrededor de la época de la Revolución Industrial, 1820, la desigualdad global era bastante modesta. El PIB del país más rico, Reino Unido, era 5 veces mayor que el del país más pobre, Nepal. Eso era en 1820. La relación equivalente entre el PIB de los países más ricos y más pobres hoy es de 100:1. El puntaje general del coeficiente Gini, una medida de desigualdad que se utiliza para representar la dispersión de ingresos en un país o región, era muy habitual tenerlo en 50 por aquella época. El crecimiento de la desigualdad global durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX estuvo impulsado tanto por la ampliación de las brechas entre varios países, básicamente medidas por las diferencias en su PIB per cápita, como por mayores desigualdades dentro de los países, medidas también por la diferencia en los ingresos, pero ahora de los ciudadanos en un país determinado. Desde el advenimiento de la Revolución Industrial a principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la desigualdad mundial aumentó a medida que la riqueza se concentraba en los países occidentales más industrializados. Alcanzó su punto máximo durante la Guerra Fría, cuando el mundo se dividió comúnmente en aquello que se llamaba Primer Mundo, Segundo Mundo y también Tercer Mundo, lo que evidentemente denotaba ya 3 niveles de desarrollo económico, por lo menos gracias a esa denominación. Pero luego, unos años, más o menos 20 años, la desigualdad global comenzó a disminuir, en gran parte gracias al auge económico de China, que hasta hacía poco era el país más poblado del mundo. La desigualdad global alcanzó su punto máximo en el índice Gini de 69,4 en 1988 y se redujo al 60 en el 2018, un nivel que no se veía desde el siglo XIX. La segunda época de la desigualdad se extiende a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y presentó una desigualdad global muy alta también, porque fluctuaba entre el 67 y el 70 en puntos Gini. La desigualdad entre países era extremadamente alta. En 1952, Estados Unidos ostentaba un PIB per cápita 15 veces superior al de China, con el 6% de la población mundial.
Estados Unidos produjo el 40% de la producción de todo el planeta. Sin embargo, la desigualdad dentro de los países estaba disminuyendo en casi todas partes. Cayó en los Estados Unidos cuando la educación superior se volvió más accesible. Cayó en China, en la China comunista, con la nacionalización de grandes activos privados en la década de 1950. Y luego con lo que se llamó igualitarismo compulsivo de la Revolución Cultural, y cayó en la Unión Soviética también, cuando las reformas del líder soviético Nikita Khrushchev recortaron los salarios y beneficios excesivamente altos de la nomenclatura stalinista. La segunda mitad del siglo XX, la época de mayor desigualdad global, fue también la época de los mundos libres. El primer mundo de los países capitalistas ricos, principalmente Europa Occidental, América del Norte, el segundo mundo, el de los países socialistas algo más pobres, incluida la Unión Soviética, la Europa del Este, y el tercer mundo, los países pobres, la mayoría en África y Asia, y muchos recién salidos de la colonización. Por cierto, los países de Hispanoamérica, latinoamericanos también, a menudo se agregan a este último grupo, a pesar de que en promedio eran bastante más ricos que otros países del tercer mundo, denominado así, y habían disfrutado de la independencia desde principios del siglo XIX. Por un lado, y paradójicamente, el aumento de la riqueza en China va a limitar su capacidad para reducir la desigualdad global, y a sus ingresos medios y altos harán que un número significativo de personas en China ingresen en la parte superior de la distribución mundial de ingresos. De manera similar, el incremento de los ingresos de otros países asiáticos, como puede ser India, Indonesia, tendrá un efecto bastante similar. En algún momento de las próximas décadas, es posible que las proporciones de ciudadanos chinos y estadounidenses entre los más ricos a nivel mundial sean aproximadamente iguales, lo que significa que China podría tener tantas personas ricas según los estándares globales como las que va a tener Estados Unidos. Este desarrollo es importante porque va a reflejar un cambio muy amplio en el poder económico, tecnológico e incluso cultural a nivel planetario. En cuanto a África, por cierto, su papel en la reducción futura de la desigualdad global, y es la que nos tiene que preocupar mucho, puede ser impulsado por los países africanos mismos. ¿Por qué no? Los países africanos necesitan crecer más rápido que el resto del mundo, especialmente más rápido que los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y China, la OCDE y China, para lograr ese objetivo. Los países africanos juegan un papel crucial aquí, no solo porque en su mayoría son pobres, sino también porque se espera que la población de África siga creciendo en este siglo y posiblemente en el próximo, a pesar de la disminución de las tasas de natalidad en todo el mundo. Allí van a ir al revés. Sin embargo, es poco probable que África pueda replicar el éxito económico que ha tenido Asia, por lo menos el éxito reciente. Y si no lo logran, los flujos migratorios hacia Europa, hacia una Europa en declive, serán de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Y entonces se amplificará lo que ahora vivimos y que nadie cuenta o que nadie publica en los medios tradicionales porque va en contra de una realidad que no gusta y que va en sentido contrario a lo que algunos quieren transmitir. Las calles de Europa ahora son un complejo puzzle que genera conflictos y desconfianza. Si África continúa languideciendo, esto impulsará a millones de personas a migrar. Después de todo, los beneficios de la migración son enormes. Por ejemplo, una persona con un ingreso medio en Túnez que se muda a Francia y comienza a ganar en el 20% de ingresos de Francia, aún habría multiplicado sus ingresos por casi 3, además de crear mejores oportunidades de vida, obviamente, para sus hijos. Los africanos subsaharianos podrían obtener aún más beneficios si se mudan a Europa. Por ejemplo, una persona que gana el ingreso medio en Uganda y se muda a Noruega, ganando, por ejemplo, un 20% del nivel habitual de Noruega, habría multiplicado sus ingresos por 18. La incapacidad de las economías africanas para ponerse al día con las economías más ricas del mundo y no lograr una reducción significativa de la desigualdad de ingresos global va a estimular aún más la migración y puede generar el crecimiento de movimientos contrarios. Es más, puede radicalizarlo todo. Y es que es lógico que uno se vaya de donde le pueden matar o donde no tiene opciones de vida. Es que yo lo haría. Otra cosa es si eso lo estamos gestionando bien o si a alguien le interesa que se gestione mal, que también puede ser. El fin de un imperio, de una zona de influencia económica, de un rival, puede verse acelerada si le complicas la vida, ¿no?
hay alguien que pueda estar interesado en que esto pase. Como explicaba Reverte en una columna hace un tiempo, tras los disturbios de Francia protagonizados por las terceras generaciones de aquellos primeros inmigrantes africanos que llegaron a Francia, lo que ahora nos pasa es un aperitivo, dice él, de lo que nos pasará por esa desigualdad y por ese buenismo que es incapaz de afrontar una realidad compleja y que no se debería de explicar como si fuéramos niños, porque esto es muy serio. En esa columna, Patente de Corso, Reverte hablaba o hacía historia del año 376, cuando en la frontera del Danubio con el Imperio Romano se vio la llegada de una vasta multitud de godos, consistiendo en hombres, mujeres y niños. Estos refugiados buscaban asilo, huían de las implacables hordas de los hunos liderados por Atila, a pesar de que, de un modo u otro, las políticas romanas tradicionales sobre inmigrantes podrían haber llevado a su esclavización o exterminio. Las circunstancias cambiantes de aquel imperio, del Imperio Romano, permitieron a estos godos cruzar la frontera y asentarse. Sin embargo, una vez dentro, los godos rápidamente se desilusionaron. En lugar de encontrar la riqueza y la seguridad que esperaban, se encontraron con líderes romanos corruptos, carencias generalizadas y un trato injusto hacia ellos. Esa situación precaria culminó en la batalla de Adrianópolis, en el año 378, donde los godos infligieron una devastadora derrota al emperador Valente y a su ejército. A medida que avanzaba el tiempo, las tensiones entre los godos y el imperio continuaron, pero finalmente, el año 476, Odoacro, un líder germánico, depuso a Rómulo Augustulo, marcando convencionalmente, como ahora lo conocemos, el fin del Imperio Romano de Occidente. Es poco probable que la ayuda extranjera sea un motor significativo para el crecimiento en África. La metodología debe cambiar. Las 6 décadas de experiencia que ya tenemos con la ayuda occidental en África muestran claramente que dicho apoyo, de momento, no garantiza el desarrollo de ningún país. Pocos pensadores han captado mejor la importancia de buscar una igualdad entre los países que el filósofo escocés del siglo XVIII, Adam Smith, considerado el fundador de la economía política. En su obra magna, La riqueza de las naciones, Smith observó cómo la brecha de riqueza y poder entre Occidente y el resto del mundo conducía a la colonización y a las guerras injustas. Por eso, la idea, decía, no es repartir la riqueza existente hasta que no quede más. Al final repartiríamos pobreza. Se trata de crear riqueza allí donde ahora no la hay. Para ello, hay que volver a creer en el capital, no en la deuda. La deuda que cubre déficits y no es para invertir, fragmenta el mundo. Los costos de la fragmentación no podrían ser más claros. A medida que el comercio cae y las barreras aumentan, el crecimiento global sufrirá un fuerte golpe. Según las últimas proyecciones del FMI, hay que hacerle caso de vez en cuando, el crecimiento anual del PIB global de 2028 será solo será del 3%. La previsión más baja del FMI para los próximos 5 años en las últimas 3 décadas, lo que obviamente augura problemas para la reducción de la pobreza y para la creación de empleo entre las poblaciones más jóvenes en desarrollo además. La fragmentación corre el riesgo de empeorar aún más este panorama económico bastante débil, la verdad. A medida que el crecimiento disminuye, las oportunidades desaparecen y la tensión aumenta. El mundo, ya dividido por rivalidades geopolíticas, podría fragmentarse todavía más en bloques económicos de competencia acentuada. 2 guerras mundiales en el siglo XX demostraron que la cooperación internacional es fundamental para la paz, para la prosperidad, y además requiere una sólida base institucional. Incluso mientras la Segunda Guerra Mundial seguía en marcha, los aliados se unieron para crear una especie de arquitectura multilateral que incluía las Naciones Unidas, las instituciones como Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, junto con el precursor de la denominada ahora Organización Mundial del Comercio. Entra la risa por no llorar. Cada organización fue encargada de un mandato especial para abordar los problemas del día que requerían acción colectiva. Muy ágiles ellos. Pero a veces parece que lo que montaron realmente es un andamiaje de control que les permitiera a unos pocos sobrevolar a unos muchos. Ellos lo venden con cifras ciertas. Bueno, el número de países en el mundo ha crecido de 99 en el 44 a 200 hoy. En el mismo periodo la población mundial se ha triplicado, de alrededor 2.300 millones a 8.000 millones, y el PIB global ha aumentado más de 10 veces.
Mientras tanto, la expansión del comercio en una economía global cada vez más integrada ha entregado beneficios sustanciales en términos de crecimiento y de reducción de la pobreza. Eso es real. Pero todo este teatro, ese decorado, ahora está en riesgo. Después de la crisis financiera de 2008, global, comenzó un tiempo de ralentización, se llama slowbalization, en inglés le llaman así, ya que el crecimiento se volvió desigual y los países comenzaron a imponer barreras al comercio. La convergencia en los estándares de vida dentro de estos países se ha detenido. En un mundo más frágil, los países, o bloques de países, pueden verse tentados a definir sus intereses de manera estrecha y retirarse de la cooperación tan necesaria. Pero muchos países carecen de la tecnología, los recursos financieros y la capacidad para hacer frente con éxito a los choques económicos que van a venir por sí solos, y su incapacidad para hacerlo va a perjudicar no solo al bienestar de sus propios ciudadanos, sino también a las personas en muchos otros lugares del mundo. Y en un mundo menos seguro, con perspectivas de crecimiento más débiles, el riesgo de fragmentación por culpa de la inactividad y la eficiencia de mucha gente que está ahí arriba, pues va a crear potencialmente un círculo vicioso descendente. Y por eso, el riesgo de fragmentación global es la decadencia. A largo plazo, la fragmentación del comercio, es decir, el aumento de las restricciones al comercio de bienes y servicios entre países, pues podría reducir el PIB global hasta un 7%, lo que sería el equivalente a la suma de los PIB combinados de Francia y Alemania y más de 3 veces el tamaño de toda la economía africana subsahariana. Por eso, cuando alguien habla de nacionalizar empresas o de proteger fronteras, a mí me preocupa mucho. El panorama económico global se encuentra en una encrucijada. Por un lado está la amenaza inminente de una deuda insostenible en muchos países. Si se sigue por ese camino, una consecuencia directa sería la bancarrota y la suspensión de pagos de muchos de ellos. Tal escenario implicaría aislamiento de los mercados internacionales de capitales, desconfianza entre inversores y además consecuencias sociales devastadoras. Sin embargo, me temo que los gobiernos, en lugar de enfrentarse al default, a la quiebra, podrían optar por otra cosa, por la inflación como herramienta de manejo de la deuda. Al inflar la moneda, el valor real de la deuda nominal disminuye, y así se facilita su pago en términos reales, pero seremos más pobres. Y ahora, la tendencia de la desigualdad global se basa en 3 eventos externos que están marcando la diferencia en el periodo actual, en comparación con otros momentos anteriores. La pandemia, que ha reducido drásticamente las tasas de crecimiento de los países, que cada uno reflexione. El deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, que cada uno lo entienda, lo cual afectará inevitablemente, por cierto, a la desigualdad global, dado que juntos representan más de 1/3 del PIB mundial, y la invasión rusa de Ucrania, que cada uno reflexione lo que quiera también, porque ha elevado los precios de los alimentos y la energía a nivel mundial y ha sacudido la economía del mundo. Más o menos. Estos eventos y sus consecuencias hacen que predecir el futuro de la desigualdad global pues sea un desafío. Sin embargo, existen ciertos desarrollos que parecen absolutamente probables. Algunos analistas creen que los bancos centrales podrían ceder ante la presión y no actuar frente a la inflación que tenemos y tendremos, paralizando pronto la subida de tipos o volviendo a comprar deuda, especialmente si los gobiernos están atrapados entre la espalda y la pared. Esta estrategia puede ser catastrófica. ¿Qué precio está dispuesto a pagar Europa u otros lugares del mundo para manejar su deuda? Pues ¿no será que la deuda es una maravillosa herramienta de control? Cuando un partido político se presenta a las elecciones y asegura que bajará impuestos, sin eliminar gasto, obvia algo que le pasará el día siguiente a la toma de posesión, que le llamarán aquellos a los que les debes, y ellos te dirán exactamente qué impuestos no vas a bajar y qué gastos vas a reducir. Porque recuerda, quien debe no manda, obedece y depende. Seguimos.